lo que ha contado Andrés, de, bueno, de todo lo que se está haciendo, todo lo que están haciendo por los menores y y todo lo que tiene que ver con el consumo de pornografía a edades tempranas, ¿no? Voy a intentar, tengo una presentación que ahora compartiré un poco larga, voy a intentar ir rápido, voy a intentar ser a la vez un poco breve para que dé tiempo a lo importante que creo que al final siempre son los comentarios, las sugerencias, las preguntas, en fin, poder intercambiar unos minutos por lo menos de conversación, ¿vale? Bueno, poco más que añadir de mí ni de la asociación. Ahí tenéis la página web. Llevamos 7 años hablando de este tema, dando herramientas, recursos y haciendo lo que podemos para ayudar. Sobre todo nacimos con esa vocación de ayuda a la gente que necesita. A veces me gusta definir, darle una vuelta como una agrupación que ayuda a la gente a solucionar problemas que tiene mucha gente, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, pues con esta idea y con una perspectiva muchas veces pues clínica, psicológica, porque también se puede ver la pornografía desde muchos ámbitos, pues intentamos nosotros aportar nuestro granito de arena y ir transmitiendo esto a la sociedad, que creo que es urgente, que es necesario y sin alarmismos, porque tampoco es nuestro estilo quizá alarmar demasiado, asustar un poco sí, o alarmar un poco pero no asustar, ¿no? En fin, creo que hay que decir las cosas, pero también sin a veces cargar la mano de una manera negativa que puede llevar a perder credibilidad en el mensaje, ¿no? En definitiva. Voy a compartir en estos momentos la pantalla. Vale. Yo creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Vale. Pues, bueno, impacto de la pornografía en los menores. Yo voy a procurar dar algunas ideas. Dejaré muchas en el tintero porque no hay tiempo y porque no se puede, pero después podemos hablar de lo que queráis, de la parte que queráis de toda la exposición, ¿de acuerdo? Porque creo que el tema da para mucho y el tiempo es limitado. Bueno, impacto de la pornografía en los menores. Evidentemente tiene un impacto brutal, clarísimo, que iremos viendo en esta presentación. De todas maneras, aunque nos centremos en los menores, a mí me parece que el impacto realmente fuerte es en los mayores, ¿no? Es decir, en los adultos. Por nuestra experiencia, es verdad que con en los menores pueda empezar esa adicción o bueno, ese uso cada vez más frecuente de la pornografía, pero, pero donde vemos realmente el daño, las consecuencias, habitualmente es ya pues, en edad adulta, ¿no? Cuando miles de personas, en nuestro caso, nos han pedido ayuda, habitualmente es gente ya adulta, gente entre 25 y 40 años, habitualmente varones, y que después de estar muchos años consumiendo pornografía tienen realmente ya pues, una serie de problemas y piden salir o intentan salir de ese consumo habitual de pornografía, ¿no? Que puede ser adictivo o puede no ser propiamente adictivo, pero sí, desde luego, perjudicial, ¿no? Bien. Bueno, en esta imagen es una frase que a veces se utiliza mucho, ¿verdad? Y que quizá todos hemos escuchado de boca de nuestros padres o de nuestros abuelos ante una situación que parecía que antes todo eso era campo y ahora pues está construido, ¿no? Ahí han puesto un polideportivo, han puesto unas urbanizaciones, han puesto una carretera. Bueno, de alguna manera me gusta esta frase y como manera de empezar y de que nos demos cuenta. Bueno, estamos en una sociedad y en un momento de mucho cambio, evidentemente, en todos los órdenes. Y en el caso pues a través de Internet, evidentemente, y en el caso de la pornografía, de la sexualidad, y en todos los ámbitos, ¿no? Los cambios están siendo brutales y a veces las respuestas que sirven hoy, mañana no nos sirven, ¿no? Es un poco una generación, digamos, yogur, porque tenemos fecha de caducidad enseguida, ¿no? Y bueno, y creo que esto es bueno saberlo, es bueno caer en la cuenta de
de que todo va muy rápido, de que hay mucho cambio, de que la tecnología lo está invadiendo todo y en este sentido pues también los menores pues evidentemente se encuentran en esta nueva situación que antes no ocurría, ¿no? Un pequeño recorte que vi hace ya un tiempo. Bueno, esto es una familia que decide criar a sus hijos sin pantallas. Bueno, de hecho decía esta mujer y su marida, su pareja, que, bueno, que creo que era hasta los 18 años, ¿no? Querían que no tuvieran ningún tipo de contacto con el mundo online, con la tecnología en definitiva. Y bueno, pues les iba bien y eso, pero yo no sé si creo que en fin, cada uno, evidentemente cada familia tiene que tomar las mejores decisiones y pensar qué es lo que más se adapta y lo mejor, pero, pero no sé, creo que hay que pensar también si es posible, si es necesario, si es realmente bueno acostumbrar a nuestros hijos o a nuestra familia a un uso a veces demasiado, bueno, a un no uso en este caso de la tecnología, ¿no? Porque es realmente difícil vivir claramente hoy sin ella, ¿no? Es verdad que hay bueno, pues cada vez se ven con más frecuencia recortes, noticias de este estilo, ¿no? En este caso es sobre Ibiza, las dos noticias de un mismo día, de hace unas semanas, bueno, que nos recuerdan bueno, pues datos un poco escalofriantes de alguna manera, ¿no? El 30% de los adolescentes, en este caso de Ibiza, consume pornografía cada día. Estamos hablando de cada día, esto es quizá lo que quería subrayar. O en este otro recorte del día siguiente, me parece, una noticia que es lo mismo, pero desde otro punto de vista, que dice que solo el 16% de varones adolescentes de Ibiza nunca ve pornografía. Uno puede pensar, hombre, estamos hablando, Jorge, has puesto unos ejemplos de Ibiza, ciudad, localidad abierta, plural, digamos, cosmopolita, quizá muy dada a este tipo de comportamientos o de actitudes, bueno, pero bueno, te vas a otro recorte de prensa de esos días, en este caso el Progreso del Lugo, ¿no? Quizá todo lo contrario a lo que puede uno pensar de Ibiza, ¿no? Y bueno, pues un estudio que se hizo ahí también pues habla de 2 de cada 10 jóvenes afirma que ven pornografía cada 2 días, ¿no? En fin, los estudios recientes más o menos dicen, bueno, arrojan datos evidentemente negativos, ¿no? Y evidentemente duros bueno, y que hay que tomar cartas en el asunto de alguna manera porque es mucha la población en riesgo y mucha la población de menores que evidentemente consumen este tipo de materiales. Como vemos aquí, yo he puesto algunos de los estudios más citados, en parte son los mejores, pero quizá me he fijado más bueno, en la importancia que se les ha dado, ¿no? y que tienen, ¿no? En primer lugar, el del 2019, que yo creo que fue el que abrió el melón de alguna forma en España, o la sensación de que algo está ocurriendo, que es un estudio, yo creo que muy bien realizado por el equipo de la Universidad de las Islas Baleares, eh, bueno, y que acuñó el término de nueva pornografía, que luego veremos. Pero bueno, luego ha habido otros de Save the Children, que también ha sido muy comentado. El informe anual de juventud del INJUVE, pues también, entre otros datos, pues dice que el 50% de los hombres ven pornografía una vez a la semana. O un estudio muy largo, muy largo, mejor dicho, muy profundo, muy amplio, es lo que quería decir, realizado a 50.000, la muestra es de 50.000 estudiantes de la ESO que realizó UNICEF en España, y que también arrojaba datos que luego podemos comentar porque son interesantes, no ya solamente de pornografía, sino más bien eran datos sobre uso de tecnología en menores, y porque es un estudio realizado para estudiantes de la ESO, ¿no? 50.000 estudiantes de la ESO. Y lo que se refiere al aspecto así más puramente pornográfico o de contenido sexual, pues aparecía ese dato de que el 42% de los adolescentes recibe mensajes de contenido sexual, que es interesante ver bueno, pues ese aspecto, ¿no? De todas formas, no nos quedemos solo en lo negativo, porque también hace poco
me gustó una noticia donde había un psicólogo, sexólogo, en este caso un tal García Rojas, creo que era de la Universidad de Huelva, si no recuerdo mal, bueno, que se dedica también a dar sesiones y talleres y charlas, y decía una cosa que me gustó y que copié, y que dije, bueno, pues eso también es bonito ver que no todo está perdido, en el sentido de que no todo el mundo tampoco ve pornografía a todas horas, ¿no? Ni tenemos una sociedad. Se ve mucho y hay que poner remedio, y ya veremos formas y recursos, pero me gustó esta frase, ¿no? Cuando doy charlas a los adolescentes, lo que más me pide que les explique la diferencia entre el amor y la amistad, o cómo saber cuándo uno está realmente enamorado. Bueno, pues hay espacio también, y no solamente hay espacio, sino que hay mucho espacio para explicar y para hablar de cosas realmente, pues también bonitas y bellas y necesarias, ¿no? Como es este tipo también de preocupaciones de los alumnos, de las alumnas de España en el siglo XXI, ¿no? En el 2022. Porque si no, es verdad que podemos terminar pensando que casi cualquier menor de 8, 9 o 10 años va a consumir o está consumiendo ya pornografía extrema, cuando tampoco es evidentemente así, ¿no? Bueno, algunas ideas así muy generales, muy rápidas, que tampoco me voy a entretener, y que simplemente con citarlas aquí en estas diapositivas se puede ver, ¿no? La importancia de la familia, evidentemente, ¿no? Donde la intimidad es una palabra que yo creo que hay que usar más, hay que explicar más, hay que tenerla, bueno, creo que es difícil porque es una palabra, un concepto complejo, quizá un poco, digamos, entre comillas, antiguo o anticuado, pero me parece que hace falta un ejercicio de merchandising, de marketing, para hablar mejor de intimidad, para explicar por qué la intimidad es positiva, por qué es necesaria, por qué es maravillosa, por qué es clave para entender también la sexualidad hoy día, ¿no? Bien, y unas actitudes educativas en la familia que creo que también son muy importantes, ver en cuál estamos, ver por qué hay unas que ayudan más y otras que ayudan menos en el terreno de la sexualidad y en el tema de la pornografía, a la hora también de ver en nuestros hijos, ¿no? Pues una actitud educativa represiva pues no ayuda, evidentemente, porque al final pues esas prohibiciones o no querer hablar de estos temas pues también lleva de una forma o de otra a un conocimiento por otros medios que puede ser más nocivo para nuestro hijo, nuestra hija. La actitud permisiva, evidentemente, pues tampoco, pues porque por todo lo contrario no va a ayudar, ¿no? Evidentemente, a una buena formación en materia sexual. Una formación o una educación pasiva, pues iremos siempre detrás, iremos siempre, pues eso, ¿no? Defendiendo un poco, ¿no? En vez de atacando, iremos en esta actitud defensiva, y tampoco es buena. En cambio, una actitud, yo creo que la más importante o la mejor es la proactiva, ¿no? De tener como padres, como madres, como educadores, pues esa actitud de pensar cómo ir formando, cómo ir educando mejor en estos temas a nuestros hijos, ¿no? Simplemente cito que todo el capítulo de las emociones, que puede parecer un poco coyuntural o anecdótico, es en absoluto anecdótico, tiene muchísima importancia también en el consumo de pornografía, bueno, en, en saber regular nuestro estado de ánimo. A veces mucha gente ve pornografía, muchos chicos, chicas terminan en las redes de la pornografía, digamos, por, bueno, por no saber eh, introducir en su día a día otras maneras de regular esas emociones, ¿no? Si estoy enfadado, si estoy triste, si estoy ansioso o si estoy eufórico, hay chicos o chicas que a lo mejor no saben que la pornografía evidentemente les puede ayudar a dejar de estar ansiosos o estar más calmados o a estar un poco, entre comillas, más alegres. Pero claro, es un engaño, es un placer a cortísimo plazo y que tiene sus consecuencias, evidentemente. Bien, ¿cómo compartimos nuestras emociones? ¿Cómo enseñamos ese vocabulario emocional? Distinguir entre emoción y conducta. En fin, todo esto creo que hay que trabajarlo y hay que saber que influye mucho luego también en la educación afectivo-sexual, en definitiva, ¿no? Bueno, creo que es evidente que hay que transmitir esa idea de la sexualidad en un sentido muy amplio, no solo la parte
pues eso, biológica, física, ¿no? que nos quedamos o que muchas veces la sociedad enseñamos o nos parece que es la única y evidentemente no, hay otras dimensiones tan importantes como la física, como es la afectiva, la cultural, digamos, la espiritual, ¿no? Que tienen, bueno, pues que tienen que enseñarse, tienen que estar ahí, ¿no? Y que nuestros hijos lo sepan desde muy pequeñitos, ¿no? Que la sexualidad no es solamente genitalidad, evidentemente, ¿no? Nos gusta a veces en nuestra asociación, en los talleres, decir que el sexo es bueno si es bueno y te hace bueno o te hace mejor, ¿no? Pues bueno, yo creo que es interesante transmitir todas estas ideas, ¿no? De intimidad, de confianza, de respeto, de amor, de cuidado. A veces se suele decir, y es verdad, que la sexualidad sana consiste en que haya un placer compartido, en que haya un consentimiento, en que haya un vínculo seguro, y todo eso es cierto y es evidente, pero creo que es la base, ¿no? Luego hay que crecer, no solamente la sexualidad tiene que ser sana desde el punto de vista psicológico, sino que tiene que ser plena, ¿no? Desde el punto de vista ya más de la persona completa, de sus afectos, ¿no? De lo que, en fin, de una concepción un poco más amplia de lo que significa ser humano, ser persona, etcétera, ¿no? Entramos un poquito en la pornografía. Bueno, lo he dicho al principio, que esa nueva pornografía que podemos llamar no tiene nada que ver. La nueva sería esa mariposa que veis ahí en la pantalla y la antigua pues sería esa oruga, ¿no? Que al principio es así y que luego cambia en un ser completamente diferente, ¿no? Bueno, pues la nueva pornografía tiene esas características que ya sabéis, pues que tiene que ver con la accesibilidad, con el anonimato, con que es muy asequible, con que es interactiva, digamos, ¿no? Es muy inmersiva también. Bueno, es en definitiva como mucho más atractiva que hace 20, 30 años, ¿no? Eso es bueno saberlo, como iremos viendo ahora algunas características más, para darnos cuenta de que estamos ante un fenómeno como mucho más, muy diferente al que era antes, ¿no? Hay cosas que han cambiado en estos 30 años, ¿no? Pues a mí me gusta el tenis, por ejemplo, y ves que el tenis ha cambiado, se juega de una manera diferente, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser más o menos lo mismo, ¿no? En cambio, yo creo que con el tema de la pornografía sí que ha habido unos cambios realmente bruscos y muy llamativos en estos últimos 15, 20 años. Bueno, todo el tema de por qué la pornografía también es muy adictiva, ¿no? Podríamos decir que esto de la mejor de las experiencias vacías hace referencia a una persona que una vez dijo que estaba de acuerdo con que la pornografía era una experiencia vacía, pero para él era la mejor de las experiencias vacías. Bien, pues es cierto, ¿no? que tiene un atractivo enorme, pero no deja de ser una experiencia vacía. Pero bueno, está apoyada en ese placer sexual que es uno de los más intensos, de los más potentes que tenemos como personas, como seres humanos, que hoy día no hay límite de consumo, igual que sí que hay límite de consumo para otras adicciones. Uno no puede estar tomándose gin tonic uno detrás de otro durante varias horas, directamente porque muere, ¿no? Uno no puede estar drogándose cada 2 por 3 porque le da una sobredosis, ¿no? Y su cuerpo tampoco lo necesita tanto, ¿no? Pero en cambio con la pornografía sí que hay un peligro, y es que uno puede, como ocurre a veces, estar mucho tiempo, ¿no? Quizá un menor no, pero ya según uno se va haciendo más adulto y está más enganchado, puede pasar muchas horas a la semana e incluso al día viendo pornografía, ¿no? No hay límite. Es una adicción silenciosa, muy oculta, y por eso la hace también más peligrosa, porque es muy silenciosa, porque es muy oculta. Eh, las adicciones, cuando son muy solitarias, son todavía más adictas, digamos, ¿no? O es todavía más fácil caer en ellas. A veces me preguntan en distintos medios, pues, ¿no? Estudios sobre edades de comienzo, cuándo comienza la edad media, etcétera, chicos, chicas.
Bien, y hay estudios para todo y creo que también, bueno, hay algunos que también depende de lo que se entienda por consumo frecuente, etcétera, ¿no? Pero bueno, está claro que en torno a los 11, 12, 13 años ya hay muchos, numéricamente, muchos niños y muchas niñas que empiezan a ver pornografía. Y eso es muy triste y hay que luchar y ayudar, ¿no? Y gritar, ¿no? Para que esto no ocurra, pero a mí también lo que me preocupa es la edad de final, ¿no? O sea, una cosa es la edad del comienzo y otra cosa es también mucha gente que ya en la edad adulta, con 30, 40 años, nos pide ayuda porque llevan decenas de años o muchos años viendo pornografía y les ha destrozado literalmente la vida, ¿no? Luego es una adicción que está unida a Internet, a las pantallas, por tanto, como es como una doble adicción en ese sentido, porque ya es adictivo el uso de Internet, el uso de las pantallas, pues es como una adicción sobre otra adicción, ¿no? Y luego a mí lo que me parece que está en último lugar, pero lo pondría en primer lugar, y es que es una adicción que va directamente a un centro neurálgico de la persona, como es el corazón, como es la capacidad de querer, como es el afecto, como es el amor, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también, como no se puede medir, quizá en ese sentido también podemos prestarle poca atención, pero yo creo que ese es el daño realmente grave de la pornografía, que impide una relación afectiva realmente, bueno, pues plena, ¿no? Bien, bueno, algunas ideas así que dejo en pantalla para que las leáis si queréis sobre la industria, el negocio, la oferta tan infinita de material pornográfico y las estrategias que utiliza esta industria con muchísimo poder para, pues eso, para ir creciendo y para ir engañando, ¿no? Y para ir enganchando a miles de personas, ¿no? Eh, y quizá a mí un dato que está aquí puesto, una frase que me parece muy sibilina y que parece que no, pero que tiene mucha fuerza, y es estar disfrazado el porno como de placer, ¿no? Vamos, disfrazado de placer no. No está disfrazado de placer porque evidentemente está ahí ese placer, ¿no? Pero quizá ese placer mm, puede quedar o puede parecer que en la sociedad en la que estamos también, como cualquier placer, prácticamente hay que buscarlo corriendo y es interesantísimo llegar hasta él, pues puede tener esa apariencia de que es algo bueno muchas veces, ¿no? Eh, y también en este caso, pues inofensivo, incluso pues también uno dice, bueno, pues es un placer sexual, pues eso, ¿no? Que lo tengo ahí en la pantalla. Y como estoy en la pantalla, también aparece ahí la frase más pequeñita debajo, más abajo, pues que delante de una pantalla parece que uno está más o menos seguro, ¿no? Y que bueno, nada malo te va a suceder, ¿no? Otra cosa es que te vayas eh, mm, a, a un sitio a comprar sexo, ¿no? Directamente, que eso ya, bueno, pues tiene que tener más cuidado con las enfermedades, con no sé qué, con el problema de que, bueno, de lo que sea, ¿no? Pero bueno, detrás de una pantalla como parece que todo, uno está siempre, siempre a salvo, ¿no? Un par de frases que tengo aquí son textos reales, el nombre está cambiado evidentemente, pero bueno, que nos damos cuenta de la atracción que tiene la pornografía, ¿no? Una vez que coges la llave y abres esa puerta, es difícil volver porque entras en un parque de atracciones de fantasías, pasas a otro mundo. Esto me lo contaba una persona de más de 50 años que había dejado ya el consumo de pornografía hacía poco, pero que me contaba lo difícil, lo realmente difícil que había sido para él dejar la pornografía precisamente por esa búsqueda y por ese gran material diversísimo que hay hoy sobre todo tipo pues de imágenes y de vídeos de contenido sexual, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de un joven, bueno, que cuenta en primer lugar, pues cómo cayó ahí en los 11 años, ¿no? En la pornografía. Y esa unión que he dicho antes también que tiene que ver con los estados de ánimo, ¿no? Cuando uno no sabe regularse bien emocionalmente y acude a lo más fácil, que hoy día pues una de las cosas más fáciles pues es eso, ¿no? El consumo de pornografía, pues puede ocurrir que unes y que identificas pues tu estado de ánimo negativo con una salida fácil como es el consumo de pornografía. No voy a entrar también porque es un tema que da para mucho, pero cada vez hay más estudios sobre cómo funciona ese circuito
de la recompensa en el cerebro y como cualquier otra adicción, aquí es verdad que voy a decir un paréntesis que no he explicado antes, pero es verdad que no es una adicción de momento validada por, bueno, pues especialmente por el DSM-5, que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero bueno, sí que ha entrado hace unos años en la OMS, en el Catálogo Internacional de Enfermedades, en el 2019, si no me equivoco, como conducta sexual compulsiva. Dentro de esa conducta sexual compulsiva pues entra el consumo de pornografía. Pero bueno, esto lo tendrán que dirimir y decidir las autoridades sanitarias y en ese sentido a mí me da un poco igual. Creo que es una pena que, quiero decir que tendría más ventajas que fuera una adicción en el sentido de que habría más medios también para ayudar a mucha gente, también en la investigación y también en el acompañamiento y en la ayuda, ¿no? Pero bueno, también lo que quiero decir es que no hace falta que sea una adicción para ver pues toda la parte negativa, ¿no? Y el daño que puede llegar a hacer el consumo de pornografía sin que sea adictiva, ¿no? Pero a la vez tiene muchos componentes para que sea una adicción comportamental, ¿no? Tiene muchos mecanismos. Bueno, no voy a entrar tampoco a los mecanismos que se suele decir que tiene que haber para que haya una adicción comportamental, pero la pornografía sí que aglutina muchos, bueno, y la experiencia también clínica va diciendo que hay muchas personas que sufren, bueno, pues los mismos efectos, también los mismos daños cerebrales que si fuera otra adicción, ¿no? Es más, también hay estudios de neuroimagen que muestran cómo el cerebro de una persona con un consumo frecuente de pornografía está dañado de la misma manera que el cerebro de una persona que consume drogas, ¿no? Pero bueno, que esto creo que tampoco es el debate, me parece más importante incluso, ¿no? Sino que creo que lo interesante es ver que hay también una base neurológica importante para darse cuenta de, bueno, de cómo puede llegar a afectar y que tiene potencialmente la pornografía claramente también es adictiva, ¿no? Bueno, simplemente esto cuando a veces lo pongo en los talleres con los chavales, les gusta esta imagen de la gran hamburguesa, pero bueno, que también se ha estudiado lo que se llama el estímulo supernormal, que viene a decir pues lo que se ve ahí, ¿no? Que a veces un estímulo exagerado de la realidad puede provocar y provoca en el cerebro una sensación y un estímulo mucho mayor de lo que en realidad debería ser, ¿no? Y esto se utiliza mucho, pues evidentemente en publicidad, se utiliza mucho en marketing, se utiliza mucho en numerosos asuntos, ¿no? De la vida. Pero en la pornografía también, ¿no? En la pornografía muchas veces lo que nos enseña es, pues eso, cuerpos exagerados, perfectos, órganos sexuales retocados, operados, en fin. Y eso también es bueno explicarlo y es bueno saber que es más bien una ficción que una realidad, ¿no? Que la sexualidad o el sexo realmente está bastante más lejos pues, de esos cuerpos y de esas relaciones, ¿no? Bueno, factor novedad, simplemente me quedo ahí, no voy a explicar más de esta diapositiva, pero creo que es lo más importante o de las cosas más importantes que quería decir en esta sesión es que la novedad es lo que realmente importa en el consumo de pornografía, en el sentido de que lo que se busca de alguna manera al final es cuanta más novedad mejor. Lo que hoy me gusta, mañana no me gusta. Entonces tengo que buscar una cosa nueva. Entonces, Internet ha posibilitado y la industria pornográfica posibilita enormemente que haya cientos de categorías, que haya muchísimos, miles, millones de vídeos diferentes y expuestos de una manera también en las páginas web de pornografía. Normalmente lo que aparece es una grandísima variedad, como que te abre el apetito en el sentido de que te lleva a buscar cosas nuevas, cosas diferentes, ¿no? Y de alguna forma al final lo que uno busca no es tanto el placer sexual, sino la innovación, descubrir algo distinto, algo diferente, ¿no? Entonces, claro, como hay tantas cosas diferentes, llega un momento en el que bueno, pues tiene la pornografía también tiene ese atractivo de buscar, ¿no?
Bueno, estamos en un mundo evidentemente muy sexualizado, como podemos ver, como sabemos en series, en anuncios de perfumes, en música, etcétera, ¿no? Una sociedad hipersexual que se manifiesta, entre otras cosas, en esto que aparece aquí en pantalla, en disfunciones sexuales, en uso de pornografía, educación afectivo-sexual, pues muy mala, muy nula, donde solamente a veces se habla de la búsqueda de placer a toda costa, etcétera, ¿no? Aumento de agresiones sexuales. Evidentemente la mujer siempre sale mal parada, la gran derrotada. Cada vez hay más vinculación entre la pornografía y la prostitución, cosa que antes había también sus diferencias y ahora creo que cada vez cuesta más ver las diferencias que hay entre pornografía y prostitución y está, bueno, digamos que son primas hermanas y se diferencian cada vez menos. Y siempre la mujer, pues evidentemente es la que más sufre, ¿no? en todo este negocio, ¿no? Consecuencias de la pornografía, pues evidentemente creo que es bueno aquí ver y explicar a nuestros hijos, a los alumnos, las consecuencias de la pornografía y explicar, aquí hay 8, ¿no? Pero podríamos poner 18 o 28 si quisiéramos, porque son muchas. Y porque creo que hoy día también, cuanto más se sepa de las consecuencias negativas, pues evidentemente mejor, ¿no? Porque más argumentos tendremos pues para evitarla, ¿no? O para huir de ella. Yo creo que aquí la más interesante es la primera, que en definitiva es todo lo que nos lleve a ver a la persona como objeto, ¿no? A perder esa empatía, esa relación afectiva. En definitiva, yo a veces lo que digo es que la pornografía mm, aleja a las personas de las personas, ¿no? Es algo bastante de perogrullo, pero creo que es muy interesante el ver que la pornografía lo que hace es alejarnos de los demás, en definitiva, ¿no? Aunque nos pueda parecer lo contrario a veces, pero aleja, mm, nos aleja de las personas, porque nos aleja de esa parte también interior, de esa parte más personal, etcétera, ¿no? Lo único que nos acerca pues, es al placer, a las sensaciones, al cuerpo del otro, de la otra, ¿no? Algunos factores predisponentes que los dejo aquí. mm, no me voy a parar en ninguno, pero bueno, que también es bueno conocer a veces algunos factores que pueden llevar a un consumo cada vez mayor de pornografía, ¿no? A veces hay cosas muy profundas que tienen mucha importancia, ¿no? En la historia de una persona, como puede ser el trauma, el abuso sexual, algunos trastornos psicológicos, como puede ser la ansiedad, TDAH, depresión. Todo esto influye también, ¿no? Bueno, esa regulación emocional que hemos visto antes, la falta de autoestima, por supuesto. Algunas señales de alerta, hombre, esto a veces cuando lo cuento me dicen los padres, las madres, hombre, esto en adolescentes es lo más normal y es verdad que no es fácil detectar a veces el consumo de pornografía en menores, en adolescentes. Pero bueno, a veces si hay un lenguaje cada vez más sexualizado, si hay una dependencia cada vez mayor de la tecnología, si se usan los dispositivos en sitios que luego veremos, ¿no? Pues si uno pasa mucho tiempo en el baño con su móvil o en la habitación, a veces me dice, ¿no? Una madre, no, es que yo estoy feliz porque mi hijo está tranquilamente 2 o 3 horas en la habitación encerrado. Vale, pero si tiene wifi, si tiene su portátil o su móvil, pues a lo mejor tampoco te quedes tan tranquila. Vamos, quedar tranquila, pero mira a ver si está estudiando o realmente está pues con el móvil continuamente, ¿no? Bien. Bueno, evidentemente creo que estamos en una situación fantástica, mejor que nunca para educar y más necesaria que nunca. Y por eso digo la hora de los padres, porque creo que bueno, que quizá hace 20, 30 años no era tan importante hablar de esto o hablar de temas de afectividad. La sociedad era más, bueno, estaba todo más, bueno, no había tantas posibilidades, no había tanta información, no había tanta variedad, bueno, entonces creo que hoy día los padres, pues evidentemente jugáis un papel muy importante de formación, de educación, ¿no? Y urgente, ¿no? Que requiere una atención particular, es decir, cada hijo, cada hija es distinta. Hay que enseñar también hoy día mucho a tener criterio, a pensar, a decidir, a reflexionar, a que nuestros hijos hagan las cosas realmente
libremente porque lo entienden así, porque si no, claro, al final se van a encontrar con miles de situaciones desde muy jóvenes, ¿no? Desde los 8, 9, 10 años, cuando empiecen a usar también o a ver cosas en internet, en plataformas, en fin, en redes sociales. Van a tener que tener un criterio, ¿no? Y van a tener que decidir por ellos mismos. Por eso todo lo que sea ayudarles a decidir, a pensar. Todo lo que tiene que ver con la escucha completa, con la cercanía. A veces digo que no se trata de estar cerca de ellos, que evidentemente pues estamos normalmente cerca de nuestros hijos, ¿no? Sino de ser cercanos, ¿no? De ser cercanos, de que realmente nos interese sus cosas, que podamos hablar de cosas realmente también interesantes, ¿no? Y un poco más, a veces más profundas que otras, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido porque si no, hay muchas ideas, muchas posibilidades para una educación sexual, digamos, cotidiana, ¿no? Y creo bueno, que aquí dejo algunas, ¿no? Pero que hay muchas posibilidades, en definitiva, ¿no? A través de series, de libros, de anuncios, de canciones, bueno, de ofrecer un curso de sexualidad en tu casa, con unos padres conocidos. Bueno, pues no sé, hay que hacer cosas, ¿no? Pagarle un curso de formación en estos temas. Bien, en fin, aquí también esto es una cosa muy, muy sencilla, pero que a veces también con los niños, los menores, en los talleres que damos, pues les hablamos, ¿no? De que tenemos como una especie, mal dicho evidentemente, pero como dos cerebros, uno de pensar y otro de sentir, ¿no? Y a veces si nos dejamos llevar solo por el de sentir y no por el de pensar, pues podemos terminar haciendo cosas que luego nos arrepentimos, ¿no? Bueno, hay unos autores que en un libro que luego citaré, que pusieron, bueno, que idearon un plan que se llama Plan Puedo, como pues la P de parar de mirar. Esto se refiere más a niños pues realmente más pequeños, ¿no? Que a lo mejor de 8, 9, 10 años, que se encuentran pues, accidentalmente, normalmente, con alguna imagen de pornografía, con algún vídeo o algo. Bueno, pues enseñarles, ¿no? Parar de mirar, inmediatamente, buscar un adulto de confianza con quien hablar, contarle lo que han visto, etiquetarlo lo que he visto, saber que eso se llama pornografía o saber que eso se llama algo negativo que es mejor que no veas más veces o que me preguntes, en fin, distraerse rápidamente con otra cosa y ordenar a mi cerebro de pensar, el que hemos visto antes, pues que eso es negativo, ¿no? Bueno, tenía aquí también algunas ideas sobre qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer cuando mi hijo pues, me dice o le descubro viendo pornografía o me llega la noticia o me llega el comentario, oye, bueno, pues nada, yo creo que en general no ponerse nerviosos, ver que tu hijo no es un adicto, ¿no? Ni mucho menos, ni se va a convertir en un adicto, o sea, tener tranquilidad, no ponerse en lo peor. Ver que por fin a lo mejor pues, es una ocasión de oro para hablar de estos temas, para hablar más de sexualidad, para hablar de cosas que tú querías haber hablado hace años o meses y no lo has conseguido y de repente te aparece una oportunidad para sacar estos temas encima de la mesa. Bien, elegir el momento, el lugar. Si tu hijo es del Madrid y hay partido de la Champions y quieres hablar con él 15 minutos antes de la Champions, pues seguramente no te va a escuchar absolutamente nada, porque tiene la cabeza a 1000 por hora pensando en los goles de Benzema, ¿no? Entonces, bien, pues hay que saber el momento, el lugar, saber quién tiene que hablar, a veces si es la madre o el padre. Normalmente yo suelo recomendar que si es una niña, una hija, pues que hable la madre, si es un hijo, el padre, pero bueno, no tiene por qué ser así tampoco. Durante esa conversación, pues valorar cada gesto, cada palabra, el tono es muy importante, o sea, hay que ganarse esa confianza una vez más con esa conversación, hay que conseguir que esa conversación sea la primera de muchas, hay que dejar hablar. A veces tenemos como mucho interés en hablar nosotros, en dar razones, y es mucho más interesante en las conversaciones con nuestros hijos, creo yo, dejar hablar, conseguir que hable, aunque sea poco, pero lo que nos va a decir va a ser oro puro, ¿no? Y bueno, saber qué sabe de las cosas que ha visto, de las situaciones, bueno, hacer preguntas abiertas. ¿Y tú qué crees, hijo mío, hija mía, de todo esto? En fin, no hacerles encerronas, contarle experiencia personal, contarle lo que nos ha pasado a nosotros cuando éramos niños, yo qué sé, ¿no? Cosas incluso con cierto humor y con mucha serenidad, ¿no?
Y luego también después de esas conversaciones o de esa conversación, pues saber recoger, ¿no? Saber ver si les pareció bien lo que hablamos, si hay que tomar alguna medida pues, de apoyo, bueno, dejar siempre una puerta abierta y ver que todo bueno, pues son carreras de fondo, ¿no? Que no van a acabar rápidamente. ¿Cómo romper el hielo? Pues dejo aquí algunas ideas, algunos comienzos de conversaciones, bien, que aquí las tenéis, y si queréis que os las pase luego, pues las pasaré, pero bueno, que también pensar, ¿cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo introducir una conversación? Pues bueno, a lo mejor a veces también es bueno pensar un poco, ¿no? Porque si no, siempre cuesta, porque sí, ¿no? Porque tenemos esa experiencia. ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca? Pues ignorar la pregunta, distraer, no responder, posponer, bueno, en fin, pues cosas también muy conocidas, ¿no? Y por último, pues unas ideas rapidísimas, porque creo que ya llevo 40 y tantos minutos, pero bueno, algunas ideas sobre entretenimiento digital, que tiene mucho que ver, evidentemente, ¿no? Toda la parte digital en todo el tema de la pornografía, ¿no? Para empezar, ver, ¿no? Ver si usamos Internet y si nuestros hijos usan Internet, ¿para qué lo usan, no? Hacerles esa pregunta, vamos a hacerles esa pregunta. Que piensen, ¿no? Que lo importante no es tanto el tiempo que dedican, sino si nos está ayudando a vivir mejor, si te está ayudando, hijo mío, hija mía, a hacer las cosas bien, a no descuidar otras, ¿no? Pues, bueno, ir a lo básico, ¿no? No tanto de que también habrá que llegar a qué cosas ven, evidentemente, y qué aplicaciones y qué horarios y qué situaciones, pero en general lo más importante es ver si realmente bueno, pues si hacen un uso adecuado, ¿no? Bien, esta es la típica tontería, el típico chiste que a veces circula por cambiar un poquito que os podáis sonreír al menos en este momento. Y, y bien, y también, bueno, voy a pasar de esto también rápido, pero ver que Internet también nos cambia el comportamiento, ¿no? Y es bueno saber que cuando estamos delante de una pantalla, nosotros o nuestros hijos, pues uno se desinhibe más, ¿no? Hay un efecto muy conocido que es el de la desinhibición online, es decir, que eres capaz de hacer cosas o de decir cosas que no harías delante presencialmente, físicamente, si hubiera otra persona o otras personas. Bueno, y eso está estudiado pues porque no hay, pues, precisamente porque uno está solo, porque uno está ausente, porque no hay esa autoridad delante que te prohíbe o que te va a poner mala cara, ¿no? Pues uno se desinhibe. Y eso lleva después a una intensificación que puede ser en forma de agresividad o de insultos, ¿no? Como muchas veces vemos en redes sociales, donde eso es lo más parecido a una jungla, ¿no? Pero precisamente porque uno está pues, en su habitación tranquilamente con el móvil o con el ordenador y es muy fácil decir cualquier cosa sin temor a nada ni a nadie, ¿no? Y claro, luego puede haber problemas, puede haber represalias de una forma o de otra. También lo que tiene que ver con la normalización. Hoy día todo se normaliza, con Internet todo se ha normalizado. Es decir, que uno puede encontrar cualquier persona en cualquier rincón del mundo que piensa igual que él, ¿no? Que tiene las mismas ideas, que tiene la misma afición, por muy rara que sea. Y esto es bueno saberlo, porque uno puede sentirse comprendido o puede encontrar amigos, entre comillas, en cualquier rincón del mundo porque los ha encontrado en Internet, ¿no? Y eso socializa también mucho y puede llevar a que, bueno, a que a veces pues una persona encuentre apoyo o encuentre bueno, pues gente similar en cualquier lugar del mundo y eso también a veces une mucho, ¿no? Bien, el móvil, pues algunas ideas básicas conocidas seguramente que pueden ayudar también a nuestros hijos pues a, bueno, pues a estar pendiente, ¿no? Establecer momentos, eliminar actos reflejos en el sentido bueno, también enseñar y nosotros darnos cuenta, ¿no? También, bueno, cuando tenemos esos actos reflejos a veces de usar el móvil y que deberíamos pensar y darnos cuenta de que hay que eliminarlos, ¿no? ¿Por qué voy a tener que usar el móvil o coger el móvil nada más levantarme para ver todas las cosas nuevas que han pasado? Pues a lo mejor no hace falta, evidentemente no va a hacer falta, no es necesario, ¿no? Te puedes enterar 2 horas más tarde, ya cuando te has desayunado, cuando estás en el trabajo, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, ver actos reflejos que nos atan, ¿no? A veces a los dispositivos.
No tener el móvil, creo que esto es muy interesante, no usar el móvil en la habitación por la noche. Acostumbrar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que por la noche en la habitación no está el móvil. ¿Es que lo uso de alarma? Pues mira, te voy a comprar una alarma de 10 euros que cuestan en el chino de ahí abajo, que funciona muy bien y el móvil lo dejas cargando en la cocina. Pero es mejor, yo creo, que evitar bueno, porque uno puede terminar acostándose o durmiendo muy tarde, porque uno también tiene menos defensas por la noche a oscuras con el móvil. Uno es, bueno, pues puede tener más, mm, es más fácil que uno caiga en el bullying, en el ciberbullying, en el ciberacoso, en decir cualquier cosa inconveniente, bueno, en ver pornografía, en fin. Es mucho más fácil en esos momentos que si uno está, cuando uno está en la sala de estar con su padre al lado, ¿no? O en la habitación incluso, ¿no? Pero a otras horas del día. Bueno, esto lo paso rápidamente. Redes sociales, autoestima. Bueno, aquí simplemente lo que quería resaltar es, hombre, es normal, ¿no? Que nuestros hijos, nuestras hijas tengan ganas de, de que sean aprobados, ¿no? Por la sociedad. Y no es malo, la aprobación social es normal, es humano, ¿no? El problema es cuando todo lo hacemos o lo hacen para ser aprobados por los demás, ¿no? Entonces, ahí ya llega un momento en el que claro, nos pasamos de frenada y claro, es una angustia continua si me han dado likes porque no me han dado tantos como esperaba, y si me han dado muchos más de los que esperaba, pues también es un chute de dopamina que me estimula a seguir publicando fotos, imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, saber explicar bien esa aprobación social, esa autoestima, pues para que nuestros hijos, pues eso, puedan ser capaces de estar en redes sociales, pero a la vez puedan ser capaces de dejar las redes sociales cuando les dé la gana, ¿no? Aquí hay una sencilla tabla de los diferentes usos de las redes sociales, que hay un uso recreativo, profesional, digamos, bueno, ¿no? Normal, otro que tiene un componente de riesgo y otro ya que es más directamente problemático, ¿no? Pues ahí están puestas algunas de esos momentos, ¿no? Ejemplos de famosos, de personas conocidas que de vez en cuando también es bueno explicar y contar y hacer público que bueno, que no todo el mundo tiene que estar siempre, ni mucho menos, en redes sociales ni en todas las redes sociales, ¿no? Yo mismo, un ejemplo mío, es que yo de vez en cuando tengo que quitarme de Instagram o de TikTok porque realmente noto que es muy adictivo, ¿no? Entonces es interesante bueno, el conocerse y el tomar esas medidas de vez en cuando, no pasa nada, ¿no? Una sociedad donde, esto es una foto, simplemente la he puesto hoy mismo porque ayer o anteayer iba por la calle y saqué esta foto a un autobús de Madrid, donde vivo, con esa publicidad de Renova y que me hizo gracia porque, claro, ya estamos en una sociedad en la que todo tiene que ser sexy, ¿no? Todo tiene que ser, bueno, de alguna manera, pues, o erótico o sensual, sexy. Y en este caso, pues, si tú me dices, hombre, que el papel higiénico sea el papel higiénico más sexy sobre la Tierra, pues ya, queridos amigos de Renova, creo que es claramente exagerado, ¿no? O ya es rizar el rizo, ¿no? Sobre lo que es sexy, ¿no? Que un papel higiénico sea sexy ya es lo último que me faltaba por oír. En fin, a veces se habla de sexting incluso se habla de sexting seguro, que creo que es una barbaridad. No existe el sexting seguro, pero bueno, hay una cierta moda cada vez en aumento, sobre todo en públicos hombres no tan menores, pero sí ya de adolescentes o de jóvenes no tan adolescentes, el envío de ese material mm, sensual, íntimo, con poca ropa o desnudo, que uno envía pues, a su pareja, a su novia, a su amiga, en fin. Entonces, bueno, yo creo que también es bueno estar atento, saber que existe, saber que el respeto a uno mismo empieza evidentemente, por no enviarse este tipo de material, por mucho que se quieran, no hace falta manifestar el cariño o no es el mejor modo de manifestar el cariño, me parece a mí, a través de una imagen. Incluso a veces los que dicen que hay que hacerlo de una manera para que no se sepa quién es, pues sin la cabeza o sin tal. Entonces, bueno, pues ya es enviar una parte del cuerpo directamente, que es lo menos personal que existe, digamos, ¿no? Bueno, pues evidentemente no tiene mucho sentido, ¿no? Tener un modelo de juego, con esto ya acabo, saber hablar más de intimidad, de respeto
de la mirada, ¿no? Hay una cierta educación, a mí me gusta hablar de un aprendizaje visual, ¿no? Que hay que enseñar a los menores, a los niños, a las niñas, ¿no? Una forma de ver es como una forma de ser, digamos, ¿no? Y la importancia de la imagen, la importancia de, bueno, pues lo que los ojos absorben con la vista, pues, em, bueno, de alguna forma lo que quiero decir es que lo que entra en mi cabeza a través de la vista, de los ojos, de esa cultura visual, pues al final también habita en mi cabeza, habita en mi vida, ¿no? Por tanto, es bueno también enseñar a ver las cosas bellas, a ver, bueno, las cosas bellas que tiene la vida, las cosas bellas que tiene la naturaleza, las cosas bellas que tienen los hombres, las mujeres también, ¿no? Una visión como más sana y más bella del cuerpo, ¿no? También, evidentemente, pero sin esa mirada, digamos, pues directamente pornográfica pues eso, ¿no? Más pues lasciva, ¿no? Etcétera, ¿no? Y tener unas competencias hoy día y un proyecto vital, unas competencias humanas que creo que nos ayuden a enseñar a los jóvenes desde pequeños bueno, una sexualidad diferente, ¿no? Una sexualidad más plena, más completa, más global, más integral. Y para eso creo que hay que enseñar unas competencias que luego podemos hablar si queréis, pero bueno, que tengan que ver más con la apertura a los demás, con la socialización, con el trabajo, con el esfuerzo, con la capacidad de la amistad también, con la capacidad de hacer cosas al aire libre, la naturaleza, el deporte. Bueno, todas esas cosas creo que hoy día también son como especialmente interesantes, ¿no? Y bueno, ya con esto sí que acabo, pues a veces se habla de las 5 P's, esto es de un autor que se llama Lluís Ballester, que me gustó su idea, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación de los menores y la pornografía? Pues prevención, en el sentido de educación, más protección, en el sentido de pues, las personas que tienen las conductas ya más cercanas de a la adicción, pues proteger, ¿no? Proteger y ayudar, ¿no? A que mejoren y a que se recuperen, digamos, ¿no? Persecución, poner restricciones a esas empresas, a esos accesos, bueno, pues a esas actividades ilícitas muchas veces de la industria pornográfica, ¿no? Participación, más escucha, hablar más con nuestros hijos, con nuestros alumnos también. Creo que, bueno, que esos cambios generacionales y hoy día todo pues en todo este tema creo que hay una gran confusión, una gran variedad, una gran diversidad y es momento de escuchar y de hablar más también, ¿no? Y promover, ¿no? Promover actividades, lo que he dicho antes, ¿no? De eventos, de situaciones, de deporte, de posibilidades de hacer con los demás. Bueno, una parte de promoción en la sociedad de cosas más, bueno, que alejen de ese consumo de la pornografía, ¿no? Y acabo pues, con esta ya idea de, vamos, una pequeña promoción, una doble promoción voy a hacer, una de un curso online que tenemos, que sacamos hace poco y que está disponible para cuando uno quiera en la web. Cuando uno se matricula, pues empieza a hacer el curso, digamos, y que tiene una serie de módulos muy interesantes. Bueno, si queréis aprender más, si queréis saber más sobre estos temas, y yo creo que para padres, educadores, pues hay un curso, eso que es sobre adicción a la pornografía y educación sexual digital. Y, y luego unos libros que he puesto aquí, por si interesa también, bibliografía. El que más recomiendo es el segundo, no lo puse el primero por un poquito por no pasarme, ¿no? Ya que soy autor de La trampa del sexo digital. Y bueno, pues quizá para padres y madres creo que es interesante para saber un poquito más sobre estas cosas y tener ideas para hablar bueno, y situaciones, cómo afrontar estas situaciones. Pero bueno, pongo aquí algunos más que todos son muy interesantes, muy buenos, creo que muy aconsejables también de divulgación así general. Quizá el primero, el de pornografía, es más especializado y es un libro amplio, largo, extenso, pero bueno, muy bueno. Muy centrado en la práctica, es un terapeuta norteamericano sobre pues, situaciones y sobre muchos casos que
ha tratado y tiene, ¿no? Y luego otros más sobre redes sociales, internet, como el de Irresistible, que me gustó mucho. Bueno, en fin, aquí los dejo. Y aquí acabo esta presentación. No sé si me pasa un poco de tiempo, creo que sí, ya lo siento. Perdonar, muchísimas gracias por vuestra paciencia y aquí estoy para resolver o ayudar o comentar lo que queráis. Muy bien, Gracias. Jorge. Muchas gracias. De nada. Muy completa la presentación. Y nada, bueno, pues no tenemos muchos minutos, pero bueno, pero sí, quien quiera, hay algunas preguntas ya en el chat, pero animar también a los que estéis todavía, pues a que las formuléis por el botón aquí de preguntas y respuestas. Y yo, Jorge, bueno, me voy a permitir que empiece yo. Primero, pues bueno, francamente, pues has comentado mucho, ¿no? La labor que como educadores y como profesores tenemos que hacer, bueno, con alumnos, con estudiantes, ¿no? Y que es fundamental ese acompañamiento, esa pedagogía, como tú comentabas al principio, ¿no? Esa proactividad, ¿no? Que no esperar que eso no golpee en la cara, sino salir al encuentro, ¿no? Con las personas que tenemos a nuestro cargo. Y bueno, y creo que es muy importante, ¿no? En paralelo a esa línea, ¿no? De educación y concienciación, pues también desde personalidades políticas creemos que bueno, las administraciones, ¿no? y los gobiernos autonómicos y desde el Estado, pues siempre se tiene que gobernar y legislar pues siempre conforme a una ética universal, ¿no? Conforme al bien, conforme a la verdad, pues bueno, pues para favorecer, ¿no? El bien de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sí. pues estamos viendo el último veces con sorpresa y también con expectación, pues que hay muchos partidos políticos eh, pues que están denunciando cada vez más la pornografía, ¿no? No solamente la trata de personas, ¿no? Que eso pues de alguna forma siempre se ha hecho, la prostitución, sino también ya la pornografía en sí, ¿no? Como contenido accesible, ¿no? Por vídeos, Sí. por imágenes. Pero bueno, pero realmente pues sí que vemos que son posturas, ¿no? Que en el fondo tienen detrás, como tú comentabas también, pues bueno, pues una alta componente de defensa de la mujer, ¿no? Porque los vídeos pornográficos o por lo que la pornografía, por supuesto, tú has dicho el dato del 90%, ¿no? Denigra a la mujer, aparecen imágenes violentas incluso, ¿no? En una forma violenta de no educar sexualmente, pero de alguna forma, pues ese contenido está accesible para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, oye, pues bien, ¿no? Que desde los partidos políticos se quiera limitar el acceso a la pornografía, pero realmente desde esa perspectiva es insuficiente, ¿no? Eh, sí, o sea, yo creo que vamos, lo has dicho muy bien. Yo creo que, o sea, yo lo que sí que noto es que hay un consenso muy claro bueno, y que es muy positivo, ¿no? En general, en la sociedad y yo creo que en los partidos también, políticos en este caso, sobre el daño que hace la pornografía a la mujer en general, ¿no? Por esa violencia, al menor incluso también mm, cuando tiene un acceso demasiado fácil, ¿no? Sin ningún tipo de límite a contenidos pornográficos. Y incluso una tercera vía donde está todo el mundo de acuerdo es cuando hay un problema de adicción, ¿no? Pero dicho esto, claro, yo creo que no es suficiente porque creo que hay que llegar un poco más allá, ¿no? Bueno, primero hay que conseguir, evidentemente, que haya una restricción en el acceso a la pornografía de los menores. Yo creo que eso, mm, bueno, hay que dar pasos y de momento yo creo que vamos muy lentos y habría que, bueno, pues seguir impulsando y concienciando. A mí, por ejemplo, una cosa que me llama la atención, desgraciadamente, es que no noto todavía una concienciación en la sociedad o unas campañas institucionales bueno, sobre la pornografía, ¿no? En menores. O sea, el daño que puede hacer y yo creo que eso falta, o sea, un paso al frente en general de la administración pública sobre el daño que puede hacer la pornografía, eso, ¿no? No ya te digo a los adultos, que creo que también, pero bueno, por lo menos a los menores.
y hace falta, yo creo que más medios, más recursos, más campañas, porque creo que no se trata solamente de ir hacia la... O sea, creo que hay que seguir profundizando y darnos cuenta de que la pornografía violenta existe, pero creo que toda pornografía tiene un germen de violencia que también hay que decirlo, y si no estaríamos simplemente poniendo tiritas, pero el problema seguiría ahí. O sea, si creo que somos un poco ilusos, o a mí, por lo menos por los miles de mensajes que me han llegado en estos años, te das cuenta de que la pornografía siempre busca más, ¿no? O sea, la persona siempre busca más. Entonces, creo que hay que educar más y prevenir más en general hacia cualquier consumo de pornografía, no solamente la directamente violenta o la directamente agresiva, digamos. Muy bien, bueno, paso a compartir algunas preguntas que ya realmente alguna ha respondido. La primera decía que, bueno, desde qué edad y cómo abordar el tema de la pornografía con los hijos, intentando tener un equilibrio entre despertar una curiosidad que no existe y pecar de ingenuos pensando que no saben nada del tema. Realmente, bueno, pues ya lo has comentado ampliamente, ¿no? Sobre todo desde esa perspectiva de la proactividad, pero bueno, si quieres hacer algún eco de esto. Bueno, yo suelo decir una frase muy conocida en este campo, que es mejor llegar un, un año antes que un día tarde, ¿no? En este terreno, porque a veces también las consecuencias en los menores cuando ven pornografía, bueno, pues el impacto es muy fuerte en su... A veces hay algunos autores que hablan, quizá puede ser un poco exagerado, pero yo creo que no, que es que a veces esos impactos de pornografía en un menor es como una violación psíquica, ¿no? La llaman así, violación psíquica. Entonces, bueno, todo lo que sea prevención y llegar antes es mejor, y por tanto, a mí me parece que hoy día, con la facilidad de, pues eso, ¿no? De mensajes, de chats, de todo tipo, por muy resguardados que estén nuestros hijos, siempre les va a llegar algo, ¿no? En algún momento de su adolescencia, seguro. Entonces, me parece que hay que... O sea, no hay que crear, no hay que responder, o hay que crear... vamos a ver cómo decirlo, o sea, no hay que hablarles de todo, ni hay que crearles preguntas que no tienen, ¿no? Pero creo que de una manera gradual sí que, y conociendo a nuestros hijos y a nuestras hijas, creo que es bueno adelantarse siempre, ¿no? Y creo que es mejor hablar antes que después, y hoy día hay que hablar antes que hace 10, 15, 20, 40 años, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, cada familia y cada matrimonio deberá ver qué es lo mejor, cuándo es el mejor momento, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? En sacar estos temas, en hablar de una manera o de otra, en enseñar lo que es la sexualidad en definitiva, ¿no? Yo a veces digo que la edad para dar un móvil, no sé cuál es la edad mejor para dar un móvil, pero me parece que antes de dar un móvil debería tener el padre o la madre una conversación sobre sexualidad con su hijo, con su hija, porque le va a venir bien y porque seguramente se vaya a encontrar en el móvil alguna cosa de estas, y por tanto todo lo que es aprovechar a lo mejor esa oportunidad para decir, bueno, hijo mío, hija mía, vale el móvil, tal, pero bueno, vamos a hablar de esto porque, bueno, por lo que pueda, no por lo que pueda ocurrir, sino porque es importante y tal y cual, ¿no? En fin, yo creo que, que si no hablamos nosotros, hablarán sus amigos, hablará Internet, hablará WhatsApp, y por tanto, pues hay que ponerse un poco las pilas y perder el miedo, ¿no? Y no hace falta tampoco explicarlo muy bien, ni estar especialmente formados, ni ser unos expertos en historia. Yo creo que solamente por ser padre, por ser madre, ya tenemos más que suficiente para hablar de cualquier cosa con nuestro hijo, ¿no? Después Eva nos preguntaba que, bueno, cuesta encontrar charlas así como la que tú has dado y, bueno, quería saber si se daban más. Pues, bueno, en tu última presentación ya lo estaba mostrando el curso de dar una vuelta y también en tu página web y en el correo, pues ahí Eva puede encontrar toda la Sí, información que quiera sobre la asociación de ellos, ¿no? Después efectivamente. también preguntaba que si vamos a impulsar alguna acción normativa en la Comunidad Autónoma de Madrid, Eva. Y bueno, la respuesta es que sí. La respuesta no solamente en la Comunidad de Madrid, sino queremos hacerlo en todas las comunidades, que cada vez más desde el Poder Ejecutivo pues se vuelquen con este tema. La tercera P, ¿no? De las 5 P que tú mencionabas antes, Jorge, la de la persecución, pues bueno, queremos
Queremos no solamente dar visibilidad de los peligros, sino que también el Estado asuma su papel y asuma esa responsabilidad que tiene de no permitir el acceso de pornografía a los jóvenes, ¿no? Y una pregunta de Eduardo que me parece muy interesante, que seguro que vosotros en la asociación habéis tenido este caso y bueno, y ojalá que vaya a pasar muchas veces, ¿no? ¿Qué proceso se sigue para poder liberar de la esclavitud a alguien con adicción a la pornografía? Bueno, esa pregunta daría para una sesión enterísima y larguísima, porque estamos hablando de algo muy personal. Cada persona es diferente, depende de cómo haya accedido, depende de la edad, del sexo, de su historia también un poco, ¿no? Entonces, del grado de, bueno, de adicción o de uso que hace de la pornografía. Entonces, bueno, no es fácil responder. Lo que sí quiero decir, evidentemente, es que se sale, que se puede salir, evidentemente, pero que también es verdad que cuanto antes uno reconozca y se deje ayudar, pues mejor, ¿no? A nosotros, desgraciadamente, nos llegan muchos casos de mucha de gente, eso que ya un poco porque no pueden seguir adelante, porque se dan cuenta que tienen un problema grave y ya después de muchos años te piden ayuda, pero claro, y en esos casos pues también tardas más, ¿no? en ayudar, en salir, ¿no? Pero yo lo que quiero decir en esto es que a ver, las recaídas siempre están ahí, o es muy fácil que haya recaídas, que estamos hablando a veces de situaciones que requieren tiempo, pues porque también están unidas a otras cosas, a veces también algún tipo de, bueno, pues de obsesividad, de impulsividad, de depresión, o sea, que a veces también tienen algún tipo de trastornos cerca que pueden no ayudar, ¿no? A salir de esa situación. Eh, yo creo que lo importante es que tengamos proyectos vitales, que tengamos retos, que tengamos ilusión por. A veces yo digo, lo importante no es por qué salir de la pornografía. La pregunta no es por qué debo salir, sino por quién debo salir. Es decir, tener ganas de estar con la gente, de querer a la gente, de estar más cercano a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja. O sea, creo que esos son los motivos realmente importantes, ¿no? No tanto el deseo de estar, entre comillas, limpio, ¿no? Decir, bueno, yo es que ya, porque eso a veces pues es imposible y porque a veces estas adicciones o estos comportamientos también dejan una huella que a lo mejor tardas unos años en dejar de ver completamente pornografía. Entonces, no preocuparse tanto del estar limpio o del recuperarse del todo, sino más bien de las cosas positivas que uno tiene que hacer en la vida, ¿no? Y eso le ayudará también bueno, a tener la pornografía pues eso, ¿no? En un cajón ahí escondido y que a veces pues, puede darnos problemas o puede uno tener una recaída o lo que sea, pero ya uno está jugando como en otra liga, ¿no? Ya estás participando de una manera diferente en tu vida, ¿no? Ujú. Muy bien, pues nada, no veo ninguna pregunta más por aquí. Vale. Repetiros que, bueno, pues desde Profesionales por la Ética os animamos a todos los que sintáis alguna inquietud por este tema, ¿no? Por querer esos cambios legislativos que hemos hablado, por querer esos cambios en la sociedad y esa limitación o una visión más grande, eliminación por completo, ¿no? de la pornografía en Internet, que sería lo ideal, pues que nos contactéis, que todos podemos colaborar a la dirección de correo que pone en el chat, info@profesionalesetica.org. También deciros que este webinar lo estamos grabando y que esta semana lo tendréis en YouTube, ¿vale? O lo haremos llegar a la dirección email que disteis en la inscripción, ¿vale? Ahí lo podréis ver y también, bueno, en el canal de YouTube pues estará este vídeo y todos los vídeos que hemos hecho. Y nada, Jorge, pues una vez más agradecerte todo lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias de verdad. Esperemos que os vaya muy bien a ti, a la asociación y que ayudéis a muchas personas, que es lo importante. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias a vosotros, a Profesionales por la Ética, que sigáis con ese trabajo tan interesante y que, bueno, y que
que consigamos entre todos pues frenar, ¿no? Yo creo que es verdad que está haciendo estragos la pornografía y bueno, y hay que prevenir, hay que ayudar, hay que recordar, hay que hablar y bueno, pues seguro que entre todos conseguiremos, pues en definitiva, de lo que se trata, ¿no? Es hacer pues la vida más feliz, más libre a la gente, ¿no? Y creo que la pornografía va directamente en sentido contrario, aunque muchas veces pues, pueda parecer bueno, pues que nos ayuda en algunos aspectos de la vida, pero creo que no merece realmente la pena, ¿no? Por toda la experiencia que tenemos nosotros. Desde luego. Pues nada, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, a todos por vuestra presencia y hasta la próxima. Adiós.